Vamos a explicar el pipeline diseñado para abarcar proyectos basados en Maya y en Unreal, desde el punto de vista de que se va a efectuar animación Maya, o sea, llevaremos Maya hasta el punto de animación, y en Unreal simplemente vamos a hacer el lighting y el render. Y después vamos a tener una parte de composición efectuada por Shot y una parte de edición y montaje final. Está dividido en varias porciones. La primera porción va a estar centrada en la parte de guiones, básicamente redacción de guiones, storyboard y breakdown de esos guiones. Una segunda parte que es preproducción, en la cual vamos a tener inicialmente, principalmente tres tipos de assets: personajes, background y props. Vamos a tener un componente transversal que es el sistema Unreal para la visualización de shaders y iluminaciones, que es donde vamos a efectuar la visualización de los turnaround para saber cómo va a ser visualizable ese asset con los escenarios de iluminación que van a transcurrir dentro de la parte de los shots, pero para poder verlo desde el punto de vista de preproducción. Y finalmente, bueno, después tenemos el bloque principal, donde vamos a tener pre-layout y animación, donde se va a efectuar la parte de animación de personajes y demás, exportación a cachés, y pasaremos a una parte dentro de Unreal que será principalmente el lighting y el render. Eso será enviado a la parte de compo, y de compo después será enviado a edición y montaje, que es donde se efectuará la edición del material y la integración contra sonido, música y demás para el cierre de la pieza y el delivery final. Vamos a ir un poquito más a detalle y nombrar las herramientas que van a formar parte no solamente del flujo de publicados, sino de transformaciones dentro del sistema. Muy bien. Vamos a comenzar por la parte de guión y script. Muy sencillo. Constructor de guiones. En este caso vamos a utilizar guiones de Final Draft FDX con nuestra herramienta de marcado. Eso va a llevar en paralelo ya sea la generación de los storyboards como el breakdown de esos storyboards. Aquí ya vamos a tener los ficheros move que van a dar la estructura de shots de las secuencias, con lo cual ya vamos a poder, como podemos en esta línea, efectuar el constructor del sequencer, no solamente dentro de Unreal, sino dentro del propio sistema de trabajo. Esto ya nos va a poder generar estructura de un proyecto de Unreal por cada episodio, en el cual tendremos ya las secuencias y los shots integrados. Podemos hacerlo integrado vía episodio completo o por secuencias seleccionadas, en el caso de que no fuese a abordarse de forma completa. Crear de una forma tan temprana el proyecto Unreal nos va a permitir generando pases de visualización más iterativos, más rápidos. Además de que si tuviésemos modelos en baja, podríamos empezar a hacer la parte de keylights y elementos de lighting sobre geometrías en baja, porque ya tenemos el proyecto Unreal. Y después simplemente tendríamos que sustituir las cachés para poder ver el proyecto final. El breakdown nos va a permitir la relación de los assets necesarios, y eso es lo que va a desencadenar todo el trabajo de la generación de los assets. Ese breakdown se efectúa en este punto a nivel de episodio, y más adelante lo vamos a hacer a nivel de shots, que es el que nos va a efectuar, que sería el parent asset, que lo haríamos asset por shot. Nos permitiría hacer los constructores de las escenas. Eso también lo veremos más adelante. Bueno, la estructura de los tipos de asset, ya sean personajes, background o props, es muy similar. Se va a seguir una similitud. Diría que la única diferencia que va a haber entre los tres es que va a haber interrelación entre background y props para la construcción de los sets. En el caso de que un background vaya a tener composición de props estáticos, en algunas ocasiones estos props serán integrados dentro de los shots como elementos independientes al background porque van a ser animados o recolocados. ¿De acuerdo? Si va integrado en el background, va a quedar fijado. Eso hay que tenerlo claro porque vamos a ver ahora que la integración del FBX que tenemos en este punto no va a ser enviado vía, lo vemos aquí, este FBX va a ser enviado directamente contra Unreal, y como puedes ver no vamos a utilizar los ficheros de Maya para su operativa interna, cosa que en los otros dos casos sí la vamos a utilizar. Vale, con lo cual voy a explicar un asset arquetípico, aunque después es aplicable para los tres tipos. La parte de concept, aunque se trabaja en PSD, los exportadores vamos a sacar PNGs, de ahí nos vamos a Sculpt.
donde vamos a sacar un FBX de salida que vamos a utilizar en modelado. En modelado vamos a utilizar ese FBX como base de referencia para hacer rotopologías y la parte de PNG. Aquí tendremos tools sobre todo para la generación de las primeras escenas y para el naming convention y control de publicado. No habrán, habrá que ver si queremos hacer checkers o cosas que puedan ir surgiendo, pero en principio aquí no hace falta tener demasiadas tools en continuidad. Pasamos para UVs, trabajo estándar, y de aquí sacamos FBX que nos vamos a Substance, donde vamos a trabajar la parte de FBX contra los PNG. Estos PNG normalmente suelen ser los conceptos de referencia, ¿de acuerdo? Como referencias de trabajo dentro de la fórmula de trabajo. Vale, una vez tenemos texturas y tenemos las UVs, se puede hacer en paralelo la parte de rig, porque a fin de cuentas esto sigue la tendencia de que el resultado a conseguir es la geometría deseada y la vía que tenemos por debajo tiene como resultado el shader, ¿de acuerdo? Porque partamos el hecho de que el resultado de estos trabajos siempre va a ser Unreal, con lo cual no hay ningún render de malla, va a ser esto siempre renderado en Unreal. Aquí vamos a generar dos tipos de proyectos de Unreal, es el arquetipo. Un proyecto que va a ser episódico, que es el que hemos hablado, que va a ser pregenerado por medio de esta guía que tenemos aquí, que viene justamente de la estructura de los shots de base de datos. Vamos a construir este proyecto de Unreal. Va a ser el proyecto principal, donde van a estar alojadas las tareas de animación. Pero tenemos un proyecto de Unreal unificado, probablemente en el episodio 100, cuyo uso no va a ser la generación de material de vídeo, va a ser generar el look dev de Unreal. ¿No? Lo que podemos efectuar aquí básicamente son escenarios donde vamos a generar la importación de la geometría vía, como podemos ver aquí, XR. Bueno, aquí, claro, aquí no tenemos, perdón. En este caso, aquí no importamos MB, aquí lo que importamos probablemente sean FBX. Y este FBX es el que enviamos a Unreal. Vale, esto es más correcto. Vale. Entonces, este FBX que viene justamente de UV, aunque realmente podrían venir bueno, realmente vienen de UV porque tienen que tener coordenadas, va a recibir la geometría y las texturas de Substance y van a generar el shader de este objeto. ¿De acuerdo? Aquí probablemente haya una tools para asegurarnos de que el nombre de los agrupamientos y materiales haga matching para que Unreal después, más adelante, cuando tenga que hacer updates, las haga de forma automática. Es importante cuidar esto. Aquí dentro podremos cuidar los shaders y probablemente aquí será cuestión de ver si aquí hacemos el publicado en turnaround por medio de una template, que es donde se va a hacer la validación de que este asset es correcto de forma final, ¿vale? No solamente a nivel de entidades, sino a nivel de elementos. Por otra vía, con lo cual aquí tendríamos ya un shader correcto, listo para estar vinculado al proyecto. Como podemos ver aquí, hay un conector que va al proyecto principal, que justamente va a tener el importador de los shaders y el matching, la asignación contra la geometría. Vale. Por otro lado, tenemos la generación de los rigs, que tendríamos ficheros MA y la validación de que este rigs cumple con lo necesario para animación. ¿De acuerdo? Una vez tenemos todos los assets preparados para el elemento, la base de datos dispone del scene assembling, con lo cual, perdón, dispone del parent asset, del listado de assets que van a estar en cada uno de los shots. Esto nos va a permitir, en Maya, hacer la construcción del layout inicial. Esto es un pre-layout, vamos a hacerlo así porque realmente es un validador. Se va a hacer un pre-layout donde realmente vamos a traernos los assets de trabajo, normalmente las tareas rigs, y nos vamos a traer el background como FBX fijado. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque vamos a ver que el FBX no vamos a heredarlo de la escena de animación, sino vamos a coger desde el propio exportado. Así nos aseguramos de que no ha sufrido cambios en el proceso. Este pre-layout va a ser una validación de que los objetos son los que son y que tenemos toda la información necesaria. Esta escena, una vez validada, se hace una clonación de ella para que esté lista para animar. Al estar animada, pues a partir de ahí los animadores efectúan la parte de animación, hacen las validaciones, los publicados efectúan las exportaciones de caché ABC, Alembics,
y un MP4 para corrección, de tal forma que sacamos cámara, assets y los MP4 para que el supervisor de animación dé un OK respecto a los playbacks de animación. No son necesarios llevarnos a Unreal. Aún así, si nosotros integramos la exportación de los Alembic de forma automatizada, podemos hacer que el proyecto Unreal vaya recibiendo estos Alembic de forma automatizada. O sea, que el publish de Maya genere el exportador y el exportador la actualización. Si se quisiera ver en continuidad o si se quisiera adelantar tareas de lighting con los sistemas previos de caché. ¿De acuerdo? Esto hay que verlo en función al flujo de trabajo. Animación. Aquí nos sobran cosas. No necesitamos los cachés de la cámara ni los assets. Animación efectúa una exportación a disco, que básicamente saca la cámara como FBX y los assets como Alembics. Y esto lo inyecta, ya sea con el primer constructor, exportando la cámara FBX y los Alembic, importa los proyectos dentro de Unreal, los objetos, y reasigna los shaders. Intentaremos de que estas opciones de exportación sean sobre escena completa o sobre elementos seleccionados, ¿de acuerdo? Para dar flexibilidad para los updates. En Lighting vamos a hacer la importación. Bueno, el shot ya vendrá construido, puesto que tendremos el constructor. Hay que tener en cuenta de que estas tareas que están aquí pertenecen a este proyecto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta relación de que el shot ya ha sido construido previamente porque viene del constructo del storyboard construido. Y como la animática queda prefijada, no sufre alteraciones. Tenemos el parent asset, con lo cual toda relación de información está en base de datos. Traemos las cámaras como FBX, traemos los assets como Alembics, los backgrounds los traemos como FBX también, prefijados, y traemos los shaders que ya vienen prefijados dentro del proyecto para que todo mantenga conectado. Y el lighter pues hace su parte de lights. Los shots asignados se cogen de plataforma para que el lighter sepa qué tareas tiene que asignar e irá publicando MP4 para validación, ya sea en shot por shot o si quiere efectuar incluso tiros por continuidad. Si quiere lanzar secuencia completa para su validación o su corrección. Eso ya es trabajo interno de cómo se quiere organizar. Cuando se construyen los shots, ya se estima, ya efectuamos la definición de los writes. Vamos a colocarlo aquí porque esto es automático. Cuando definición de output. Vale. Vamos a hacer una validación de salida por... Perdón. Vamos a salir con una nomenclatura de shot basada en 1001. O sea, no sé, nombre de proyecto, episodio, secuencia. Perdón, suelen ser... Perdón, estoy un poco... Vale. De tal forma que vamos a tener este naming convention en el caso, vamos a poner que esto sea beauty, ch beauty, vale, y ahí tenemos el naming de lo que sería una secuenciación de XR, ¿de acuerdo? Seguimos con el nombre del primer fotograma y no el nombre del timeline para seguir el estándar de VFX y de postproducción, sobre todo lo que tanto Nuke, After Effects u otros DSC tienen como normal a la hora de trabajar. Si quisiéramos pasar esta secuencia a timecode, o sea, a metraje completo de elementos, se puede efectuar, puesto que la base de datos sabe cuál es el frame de entrada, con lo cual solo tenemos que sumar frame de entrada más el digital que tenemos. Al construirse el lights se definen los pases predeterminados, que van a ser los que de forma automática van a ir saliendo los renders. ¿De acuerdo? Hay que ver si aquí efectuamos una tools para ser versionados, si quieren conservar, o si se quisieran ir lanzando. Hay que tener en cuenta que también tenemos el control de versiones de Perforce y Unreal realmente no consume tiempo de render, con lo cual hay que ver si merece la pena almacenar todas esas versiones de XR para hacer revisiones o se pretende usar el real time para potenciar ese área. Esto es a decidir en cuanto a eficiencia de servidores. De aquí salen los renders por capas.
hay que definir también las capas y los pases que van a tener, y los va a recibir el sistema de, en este caso After Effects o Nuke, lo va a decidir coger, en este caso es After Effects, para efectuar el trabajo. Partimos desde una template, con lo cual no hay que partir de un proyecto de After Effects vacío, sino cargamos una template en la cual ya esté la edición estandarizada de lo que va a ser un shot estándar. Y nosotros precargamos los XR de entrada con la salida estándar, con lo cual ya por defecto aparecerá preconstruido el After Effects para que el trabajo del compositor sea el mínimo necesario. ¿Vale? Ese After Effects tendrá ya definida la ruta de salida de XR, que va a ser directamente inyectada en Premiere, que ya va a tener dentro de su timeline una previsualización de las salidas de compo de la última versión que tenga. Y probablemente generemos dentro del listado de tracks, una tracks por cada tipo de tarea, que son las principales tareas del proyecto, que es donde podrá verse en continuidad el estado actual de cada uno de los episodios. ¿De acuerdo? Edición también está dentro de las tareas, con lo cual estará sometido también a control de versiones para poder tener un control de publicado. Bueno, y a partir de ahí ya las salidas de render pues serán acorde a lo que necesita el proyecto, al igual que la parte de archivado por medio de las descargas del proyecto completo para hacer su delivery. Este es un poco el esquema que vamos a seguir a la hora de efectuar el pipeline de este proyecto de Maya y Unreal.